cubierta en parte. Compartirá conmigo que hay sitios, hay lugares, hay colegios en los que no se está llevando a cabo y que es perfectamente mejorable. Y nosotros vamos a ocupar ese espacio donde se puede mejorar, creemos que se podría mejorar. Y al representante de Izquierda Unida decirle que no es que se trate de que sea un escaparate los centros públicos, por supuesto que no. Pero si, por ejemplo, mañana viene cualquier entidad y decide donar material tecnológico, decide donar material de cualquier tipo, también se lo negamos. Nosotros, reitero, creemos que es un error hacer esta separación de lo privado por un lado y lo público por otro. Y nosotros, aunque no salga la propuesta, seguiremos apostando por la colaboración pública-privada en todos los ámbitos. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada. Proposición del Grupo Municipal Popular sobre la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Tiene la palabra el Grupo Popular. Ah, perdón, hay una enmienda. Debatimos primero la enmienda, ¿no? ¿Quién la...? Es una enmienda conjunta. La enmienda es compartida, se ha firmado por varios grupos. Bueno, la enmienda obedece, evidentemente, a la campaña de mentira y engaño que el Partido Popular ha venido realizando en Andalucía. La verdad es que habéis construido una enorme falacia en torno al impuesto de sucesiones, cuando además, para más INRI, es un impuesto estatal cedido a las comunidades, que ya podrían pedir ustedes que lo eliminen, siempre, evidentemente, compensando a las comunidades. De hecho, en la enmienda, una de las cosas que pedimos, entre otras, pedimos llevar a cabo una armonización real del impuesto en todas las autonomías para evitar pues, esa diferencia que hay en una y otra comunidad. También pedimos, en base al principio de lealtad institucional, que se tenga en cuenta el impacto negativo que puede suponer el eliminarlo, el tocar algún impuesto estatal de este tipo y, de paso, reformar la financiación autonómica, que nos vendría muy bien que nos reconocieran aquello que nos debe en Andalucía. Decía que una enorme falacia con el objetivo de crear una alarma social, porque han preferido pues, crear confusión, crispación siempre, y el objetivo no es otro que esconder que lo que quieren es beneficiar a unos pocos, a aquellos que más tienen, y los datos hablan por sí solos, ¿no? En Andalucía, el 93% de los andaluces, el 93%, está exento de pagar. Aquí solo paga el 7% de las herencias. O sea, está claro que es aquellos que más tienen. Un 7% no puede ser los que menos tienen, ¿no? Vamos a centrarnos además, por curiosidad, en los datos de Jerez. Datos oficiales del año 2016 en Jerez. Hemos dicho que el 7% en Andalucía. En Jerez, en el año 2016, hubo 5.841 herederos. 5.841. No tuvieron que pagar nada 5.524. Y tuvieron que pagar el resto, 317, es decir, el 5,4%. Desmonta completamente pues, la postura del Partido Popular. Pero es más, fíjense ustedes, si coge cualquier ciudadano el portal de transparencia, tiene acceso a la declaración de bienes de todos los concejales que están aquí en el Pleno, de los 27. Podemos hacer una extrapolación de qué concejales de aquí nos afectaría este impuesto en un futuro. Están además, los hemos sacado por partido político. Están todos los partidos y todas las declaraciones. Hay acceso público en el portal de transparencia a la información. Resulta que de los 27, solo hay 4 concejales de esta corporación que se verían afectados por el impuesto. ¿Ustedes saben, pueden adivinar de qué partido político son esos 4 concejales? ¿Hacemos algún tipo de...? Efectivamente, son 4 concejales del Partido Popular, los 4. Aquí tienen ustedes las copias sacadas, por si quieren consultar todos los expedientes de los 27 concejales. Por lo tanto, es una gran mentira la que han creado, una alarma social impresionante, incluso con noticias contradictorias y falseando datos reales, lo que han hecho estos señores. Nos veíamos en la obligación de traer esta enmienda, que quiero agradecer al Grupo de Izquierda Unida el haberse sumado a esta iniciativa de enmienda, porque, visto los datos, y es de justicia, que aquellos que más tienen, más paguen, porque hay que financiar servicios que, por supuesto, el Partido Socialista no va a traspasar ni va a dejar de financiar, como la sanidad pública o la educación. Izquierda Unida. Muchas gracias. Después de lo que ha comentado el señor Galván, aclarar varias cosas, porque creo que se ha confundido intencionadamente. Veo al PP muy preocupado con el impuesto de sucesiones, cosa que no lo vi
cuando subieron el IVA, un impuesto indirecto que pagamos todos, por igual, los ricos y los pobres. Hay que empezar recordando que este impuesto, el impuesto de sucesiones, fue ideado por los liberales del siglo XVIII para combatir la injusticia que suponía que la nobleza perpetuase su poder y patrimonio a través de la herencia y no a través del esfuerzo y del trabajo. Se perseguía con este impuesto una cuestión de orden. Tengo 5 minutos, como... Decía, con la creación de este impuesto se perseguía reducir las asimetrías de riqueza que se daban por el mero hecho de nacer, para fomentar así la igualdad de oportunidades. El nivel económico de cada persona debía aproximarse lo más posible a sus méritos propios y distanciarse lo máximo posible del mérito de personas ajenas, por mucho que compartieran su misma sangre. Con la intención de que este impuesto fuese lo más justo posible, la regulación exime de su tributación a quienes heredan patrimonios no elevados, que conforman la gran mayoría de la población. Por poner un ejemplo, en el caso de Andalucía, quedan liberados de pagar el impuesto aquellas personas que reciben herencias con un valor neto inferior a 250.000 euros. La cantidad se refiere a cada heredero, de forma que si, por ejemplo, el valor neto de la herencia es de 720.000 euros y la reciben 3 hijos, ninguno de ellos tendría que pagar por el impuesto, pues a cada uno le corresponderían 240.000 euros, una cantidad inferior al mínimo exento. Es importante tener en cuenta que el valor del que estamos hablando es neto, es decir, liberado de las cargas que reducen el valor total. Por ejemplo, en el caso citado, el valor bruto de la herencia podría alcanzar 1 millón de euros, pero al existir una hipoteca pendiente de pago de 280.000 euros, el valor neto es ese millón de euros menos los 280.000. Además, están exentas, viviendas habituales y hay también otra serie de elementos que pretenden exonerar o reducir la carga del impuesto a herederos con una situación económica y social no privilegiada. Por ejemplo, la ley contempla una reducción del 95%, decía, en el caso de que se trate de una vivienda habitual, al menos en Andalucía. Los herederos con discapacidad y los que reciben empresas individuales, negocios profesionales y explotaciones agrícolas también disfrutan de reducciones en el tributo. Es un impuesto para ricos. Y el problema se da porque podemos entender que pueda haber algún caso puntual, excepcional, pero el problema se da cuando ustedes lo utilizan, el Partido Popular y la derecha de este país lo utiliza para que trabajadores afectados por circunstancias muy concretas y excepcionales defiendan los intereses de los que no se van a manifestar, que son la duquesa de Alba y los grandes patrimonios de esta comunidad autónoma. Simplemente queríamos que quedara claro, que no confundan a la gente. El PP no está para defender los derechos de la clase trabajadora ni de quienes tienen una situación menos favorecida. Si así fuera, ustedes no nos hubieran subido el IVA, se hubieran manifestado con nosotros. No lo hicieron. Y ahora están intentando confundir a la clase trabajadora y haciéndola que en algunos casos, por circunstancias muy concretas, se manifieste para defender los intereses de otros que no se manifiestan y que son los propietarios de los grandes patrimonios en esta comunidad. La propuesta es de sustitución y lo que planteamos es solicitar al Gobierno de España que lleve a cabo una armonización real del impuesto entre todas las comunidades, porque sí es verdad que existen notables diferencias que hay que armonizar, no eliminar el impuesto, cosa con la que no estamos en absoluto de acuerdo, y por otra parte solicitar al Gobierno que aplique el principio de lealtad institucional y que determine el impacto negativo en caso de que lo hubiera y garantizarse la financiación de nuestros servicios públicos. Creemos que es lo razonable y, desde luego, no estamos dispuestos a entrar en un debate absolutamente perverso y manipulado que únicamente tiene por objeto confundir a la población. Yo creo que los datos que ha dado el señor Galván son muy claros, confundir a la población para que se defiendan los intereses de esos que seguro no se van a poner nunca detrás de una pancarta. Gracias. Debatimos sobre las enmiendas. Ciudadanos Ganemos. Gracias. Bien. Sobre la enmienda. Vale.
La enmienda nosotros la pensamos que es como muy confiada, quiero decir. No, dice, solicitar al Gobierno de España que lleve a cabo la armonización real del impuesto de sucesiones. El Gobierno de España está gobernado por el Partido Popular mayoritariamente, que es precisamente el que está proponiendo que este impuesto de sucesiones prácticamente se suprima, con lo cual solicitar al Gobierno que lleve la armonización real, pues sabemos cómo va a armonizar, ¿no? Quiero decir, habría que hacer una propuesta de cuál es la que queremos armonizar. Hombre, si vamos a armonizar para que no pague nadie en toda España, pues yo sigo viéndolo mal, porque nosotros defendemos que este impuesto hay que mantenerlo, ¿vale? Entonces, podríamos estar de acuerdo con el punto 1 de esta enmienda, siempre y cuando pusiéramos que se estableciera un suelo mínimo de tributación que eviten que algunas comunidades autónomas aprovechen su financiación o riqueza o se produzca esta. Pues nosotros efectivamente estamos a favor de que se armonice porque entendemos que se puede producir, digamos, el equivalente a un paraíso fiscal interno dentro del Estado en una comunidad autónoma determinada, aprovechando su riqueza o su buena financiación. Entonces, estamos en contra de esto, pero entendemos que instar al Gobierno de España a que armonice sin más, nos podemos encontrar con que armonice en el sentido contrario al que queremos. Entonces, entiendo que la propuesta tenía que ser más concreta. Y igual nos pasa con el punto 2 y el punto 3. Instar al Gobierno de España a reformar el sistema de financiación autonómica, madre mía. Si no hacemos una propuesta concreta de cómo puede ser esto, nos podemos ver en un sentido completamente contrario al que queremos. Entonces, comparto la intención, o sea, entiendo que lo que queréis es una enmienda de sustitución, un poco que reviente la propuesta del Partido Popular, claramente, y de camino, pues que enmendemos el sistema financiero autonómico. Pero eso hay que hacerlo, nos tenemos que sentar y hacer una propuesta en condiciones, quiero decir, que concrete qué es lo que no queremos que ocurra. Si estamos nada más al Gobierno de España, nosotros, desde luego, no confiamos en absoluto en que eso vaya a dar un buen resultado. Grupo Popular. Sí. Bueno, en parte un poco va a ir la línea de lo que decía la señora de Ganemo. El punto, voy a empezar por lo fácil, ¿no? El punto 3 creo que además lo hemos votado aquí, creo que fue hace unos meses y lo trajo Izquierda Unida, lo de la reforma del sistema de financiación autonómico. Creo que también hemos votado aquí en este pleno la reforma del sistema de financiación local. Creo que lo hemos votado aquí. No tenemos ningún problema en volver a votar a favor de que se reforme el sistema de financiación local y autonómico, aunque desde mi punto de vista yo creo que ahora mismo nos interesa mucho más reformar el sistema local y, como ya hemos visto a lo largo de este pleno, que el autonómico, pero no tenemos ningún problema de abrir ese frente a nivel nacional. Con lo que el punto 3 de la enmienda no tenemos ningún problema, porque realmente ya lo hemos debatido en más de una ocasión y hemos llegado a esta. En relación a los otros dos puntos, pues me pasa un poco igual con distintos sentidos. Es un poco lioso, pero con un poco distinto. En relación a la armonización de los impuestos, a mí es que me choca cada vez que traemos cualquier propuesta que no le favorece al Partido Socialista, porque gobiernan en Andalucía, pues entonces la culpa es del Gobierno. Siempre es la culpa del Gobierno. Y en este caso, con el impuesto de sucesiones, no hay que olvidar, yo creo que fue hace una semana, 2 semanas, cuando la señora presidenta de la Junta de Andalucía actual, pues como le estaba dando la guerra a la calle, no solo el Partido Popular, sino que también hay plataformas de ciudadanos que están detrás de la eliminación del impuesto de sucesiones o la bonificación casi del 99%, que también hay plataformas ciudadanas, pues entonces se le ocurrió, para salvar sus muebles de cara a su pelea política interna, pues le devuelvo el impuesto. Yo le devuelvo el impuesto, le quito competencias a la comunidad autónoma. Es la primera vez en el sistema democrático de más de 40 años que llevamos que una comunidad autónoma le pide a un gobierno de España quitar una competencia. Eso es lo que ha hecho la señora Susana Díaz, perdón. Como le salía mal, porque los ciudadanos le están protestando, pues quíteme usted la cesión de ese impuesto. Esa es la gran idea de la señora Susana Díaz, que además
imagínense si gobierna así Andalucía, cómo va a gobernar España. ¿Cómo va a gobernar España con estas grandes ideas que tiene la señora Díaz? No solo dice eso, sino ustedes me están pidiendo ahora, como eso no les ha salido bien, porque eso no tiene realidad ninguna, es decir, están negando continuamente el Estatuto de Autonomía de Andalucía, cosa que por lo menos el Partido Popular no va a consentir en ningún momento ni vamos a apoyar, vamos a respetar en todo momento y vamos a defender el Estatuto de Autonomía y que la Comunidad Autónoma de Andalucía siga teniendo todas las competencias como el resto de comunidades, pues como lo hacemos mal en Andalucía, queremos que el resto de comunidades lo sigan haciendo mal y lo hagan mal. Grupo Socialista. Sí, simplemente por el comentario que hacía en el Grupo Ganemos, en el punto 2 habíamos puesto que sean objeto de valoración por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la Comunidad Autónoma, es decir, que se tengan en cuenta a todas las comunidades autónomas. Si os parece, añadimos que se tenga en cuenta el mismo Consejo de Política Fiscal y Financiera de todas las comunidades autónomas, que participan todas las comunidades, en el punto 1 y en el punto 3, de modo que se haga partícipe en el sentido de que comentáis y que evitemos esa especie de paraíso fiscal que comentabas en una administración u otra. Por lo tanto, yo propongo que se incorpore, que sea objeto de valoración por parte de ese Consejo, que participan todas las comunidades autónomas y saquemos adelante la enmienda con esos dos cambios. Si al otro proponente le parece también bien, claro. Izquierda Unida. ¿Vale? Es incorporar en los dos puntos, está en el punto 2, que sea objeto de valoración por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, de modo que hagamos partícipe a todas las comunidades autónomas. Está en el 2, habría que ponerlo en el 1 y en el 3, que comentaba antes Ganemos que no veía que estuviera recogido, y lo propongo como una solución para dejar la enmienda así, si lo aceptan. Han preguntado que no... Verá, es que, bueno, tenemos una diferencia en la manera en la que entendemos que hay que legislar este impuesto. Entonces, realmente no es solo la cuestión de las comunidades autónomas, sino que nosotros en concreto entendemos que no nos gusta tampoco la subida de exención que ha hecho la Junta de Andalucía a 250.000 euros. Así que nosotros defendemos que este impuesto hay que cobrarlo, y hay que cobrarlo a todas las personas que cobran, o sea, que no pague nada una familia que hereda 1 millón de euros. Nos parece que no vamos por la misma vía el Partido Socialista que nosotros. Entonces, realmente, aunque sea todas las comunidades autónomas, realmente es que en la política en sí de cómo queremos que se tramite este impuesto no estamos de acuerdo. Aquí la enmienda lo que viene a decir es precisamente evitar dejar de pagar ese impuesto, es lo que quiero aclarar. Que aquí no se habla de los límites ni las cosas pero que es que si nos tomado. sentamos a ver cuál es el límite que queremos ponerle, otra cosa es que qué es lo que queremos. no quieran votar a favor de la enmienda, no sé, y de repente quieran... No, es que no quiera votar a favor la enmienda, señor Galván, se lo estoy explicando, es que lo que queremos es establecer un suelo y que creo que ese suelo vamos a estar de acuerdo ustedes y nosotros en el suelo que queremos poner. Entonces, realmente, nosotros estamos a favor de que se establezca un suelo. O sea, podríamos solicitar al Gobierno de España a que establezca un suelo, pero es que solicitar al Gobierno de España que establezca un suelo es dejarle vía libre a que establezca el que quiera. Y nosotros entendemos que lo que deberíamos de poner es que sea un suelo no superior a X. Pero ¿Me eso explico? lo tienen que decidir las comunidades autónomas. Para y eso la tenemos... idea de que se lleve a ese consejo entre todas las comunidades. Por eso habría que llegar a ese acuerdo antes. Bueno, es la propuesta. ¿Me explico? Pasamos a votación, ¿no? ¿Ha quedado claro cómo queda la enmienda? Sí. No, yo comparto las precauciones de Kika. Hombre, también entiendo que no podemos instar, en este caso, al Consejo de Comunidades Autónomas, dando ya la salida o la resolución a la historia. A mí me parece que puede ser una salida, porque de hecho lo que no compartimos es las bonificaciones, pero no es el impuesto en sí. Lo que sí es importante es que la armonización no sea a la baja, pero entiendo que eso tampoco lo podemos nosotros desde aquí imponer al Consejo de Comunidades Autónomas. Yo creo que el planteamiento puede ser correcto y que se abra el debate en esa instancia. Que yo tampoco me fío de la mitad de la cuadrilla, pero... Yo es que prefiero votar en contra de la propuesta del Partido Popular, simplemente. O
¿sabes? O sea, sí. Venga, se vota entonces la enmienda. Bueno, terminamos el segundo turno y procedemos a la votación de enmiendas. La redacción se mantiene, entiendo, ¿no? Vale. Pues Ciudadanos, ¿quiere segundo turno? ¿Ganemos segundo turno? Segundo turno. ¿Quiere intervenir? De la enmienda, ¿no? No. Bueno, ya creo Grupo que ha Popular, quedado. segundo turno. Sí, gracias, señora Álvarez. Bueno, permítanme que haga la intervención y me dirija a los jerezanos, ¿no? Porque ustedes están hablando de una enmienda y esto es una proposición que presenta el Partido Popular precisamente para que se declare Jerez municipio libre del impuesto de sucesiones y donaciones y que se aplique la bonificación del 99% como ocurre en otras comunidades autónomas. El problema es que el Partido Socialista lo que hace es que trae una enmienda precisamente para que sea completamente lo contrario a lo que hemos traído. Es decir, hoy nos traían una subida de la plusvalía para que pague todo el mundo las plusvalías y ahora no quieren que se haga una bonificación del impuesto de sucesión y donaciones. Yo, si me lo permiten, me gustaría darle algunos de los motivos por los que es importante que se elimine el impuesto de sucesión y donaciones. Lo primero, porque los andaluces somos los que más impuestos pagamos en toda España. Pagarán más o pagarán menos, pero sí es verdad que en Andalucía se paga un impuesto que en otras comunidades autónomas no se pagan. Eso ya es un agravio comparativo. Segundo tema, cuando dicen que lo cambia el Gobierno de España, les voy a dar un dato. Esto, el impuesto de sucesión y donaciones lo puso Felipe González en el año 87, el Partido Socialista. Y fue un gobierno del Partido Socialista, de Zapatero, el que lo transfirió a las comunidades autónomas. Por lo tanto, no es posible de forma unilateral que el Gobierno de España anule ese impuesto, porque está ya transferido a las comunidades autónomas y debería ser un acuerdo de todas las comunidades autónomas. Y hay comunidades como la de Madrid, que tiene bonificado el 99%, que cobra más incluso que el Gobierno de la Junta de Andalucía, aun teniéndolo bonificado, que dicen que ellos no tienen la culpa de que en Andalucía no se haga bien. Después, es injusto y hay que eliminarlo porque hay muchos andaluces que están cambiando su residencia y se están yendo a otras comunidades como Madrid precisamente para no pagar el impuesto. No es verdad que lo paguen los ricos. Cualquier familia que tenga una valoración de sus bienes de más de 250.000 euros y menos de 2 millones de euros, y digo esto porque los ricos que tienen más de 2 millones de euros no lo pagan porque hay sociedades que lo ponen, son los que pagan el impuesto de sucesiones y donaciones. Hay una trampa con el mínimo exento, porque la valoración de los bienes, bueno, pues se multiplica por un factor. Es decir, una familia que tiene una vivienda de 100.000 euros, si después se le aplica un factor corrector de 1 y pico o de 2, pues al final resulta que tiene que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Y después no es verdad que sea un impuesto clave para la financiación de los servicios públicos, porque simplemente es un 1,6% de todos los ingresos de la Junta de Andalucía, que son 30.000 euros. Solo un 1,6%. Por esto, y para que no ocurran cosas como le ha pasado a la familia Pacheco del Hostal Ávila en Jerez, que es una ruina heredar, por eso hay que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Y ellos no están a favor. Muchas gracias. Cierra. No, decirle al señor Saldaña, ya simplemente cerramos porque es una propuesta que hemos presentado nosotros. Decirle al señor Saldaña que evidentemente, y lo he comentado en la intervención anterior, hay excepciones muy concretas, pero que esas excepciones no justifican, desde nuestro punto de vista, la eliminación del impuesto. Por lo demás, la intervención yo le felicito, le podía haber grabado un spot, veo que maneja la telegenia, pero entenderá que nosotros no podamos compartir ese discurso porque entendemos que lo que hace es confundir sobre datos reales que están ahí y que los puede contrastar todo el mundo. Pasamos pues a votación. Votamos la enmienda, tal cual, ¿vale? ¿Votos a favor de la enmienda? ¿En contra? Vale. La enmienda no se acepta. Pasamos pues al debate de la proposición. Grupo Popular. Bueno, pues me sorprende. Que
sí les pediría a ustedes es que lo que están pidiendo aquí lo trasladen en Madrid, porque parece ser que ustedes lo piden aquí, pero no lo trasladan en Madrid. Bueno, brevemente, sí decirle lo que hemos dicho antes. No me ha dado mucho tiempo de terminar el caso de la familia Pacheco en Jerez, pero me gustaría recalcarles lo que ha ocurrido, ¿no? Ha sido una familia, después de toda una vida, su padre trabajando en un hostal, el Hostal Ávila, conocido además en Jerez, porque era donde se alojaban muchos de los grandes pilotos de motociclismo, por ejemplo Ángel Nieto, una persona, Paco Pacheco, que fue el creador o el que impulsó en Jerez el mundo del motociclismo, y después de toda una vida trabajando, resulta que los hijos, 4 hijos, heredan un hostal y la Junta de Andalucía les valora ese hostal en 1.400.000 euros. Primer problema de los que le decía antes. No es lo que vale en el mercado, es lo que la Junta de Andalucía valora. Alguien puede tener una vivienda de 50 o 60.000 euros, pero si le multiplica un factor corrector de los que están publicados en la Junta de Andalucía, al final le generan una riqueza ficticia que le hace pagar el impuesto de sucesión y donación. Pues al final, ¿qué ha pasado? Que llevan un calvario, llevan toda una vida, bueno, desde que falleció su padre, pagando con su sueldo embargado porque no podían pagar los 400.000 euros que le pedía la Junta de Andalucía. Al final han subastado el hostal por 180.000 euros, 190.000 euros. Es decir, todavía, después de haber perdido la herencia de sus padres de toda una vida, todavía deben dinero a la Junta de Andalucía por el impuesto de sucesiones y donaciones. Si eso creen ustedes que es razonable y que es normal, pues que venga alguien y lo vea. Eso no es razonable. Y no estamos diciendo que sean familias adineradas. Insisto, que lo sepan los ciudadanos. Cualquier familia, que eso sí para mí son ricos, que tengan más de 2,5 millones de euros ya no en dinero, sino en propiedad, esas familias no pagan el impuesto de sucesión y donaciones, porque hay posibilidades para poder ponerlo a nombre de sociedades. ¿Quién está pagando el impuesto de sucesión y donaciones? Las familias que llevan toda la vida ahorrando y que después de haber pagado 1 o 2 veces por lo que están comprando, después tienen que volver otra vez a pagar, y en muchos casos supone un problema importante para la familia. Hay casos, y lo hemos dicho antes, no solo de familias que se han arruinado precisamente por el impuesto de sucesión y donaciones, porque hay otro problema, y es que además no te permiten vender los inmuebles hasta que no tengas la propiedad, y la propiedad tienes que haber pagado el impuesto de la liquidación. Por lo tanto, tiene otro problema añadido de financiación. Hay un problema también que es el famoso error de salto, que para que los que nos estén escuchando es el siguiente. Cuando en Andalucía se hereda 1 euro más de esos 250.000 euros en propiedades, se pagan 40 y tantos mil euros más. Antes se pagaban 20 y tantos, cuando eran 175, y ahora se pagan 40 y tantos mil euros más. Y no es verdad que esto se pueda quitar directamente desde arriba, porque esto ya se ha transferido a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Lo que estamos pidiendo es algo de lógica y de sentido común. ¿Por qué los andaluces vamos a seguir siendo los que más impuestos paguemos en España? ¿Lo pagarán 4, 10, 15, 20 o los 40.000 que se cambian de domicilio? Pero ¿por qué Andalucía, por culpa de la mala gestión de la Junta de Andalucía, tiene que ser la comunidad autónoma de España que más paguemos en el impuesto de sucesiones y donaciones? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que respondernos aquí. ¿Por qué no se puede bonificar ese impuesto al 99%? Y no me digan que es vital para financiar los recursos públicos, porque estamos hablando de un 1,6% de los 30.000 millones de euros que tiene de presupuesto la Junta de Andalucía. Yo estoy dispuesto incluso a estudiar opciones de que las familias más adineradas que no puedan quitar. Izquierda Unida. Sí, un dato. En Andalucía, solo 8 de cada 100 herederos se vieron afectados por el impuesto. El año pasado, antes del cambio. Del cambio en la bonificación. Entiendo, es de suponer, y además es lógico, que este año serán
muchos menos. Pues bien, estamos hablando de 19.136 personas, de un total de 255.009 herederos. De todos ellos, solo 5.426 eran descendientes directos. Los herederos con vínculos más lejanos pagan prácticamente lo mismo en todas las comunidades autónomas, con lo que entiendo que están fuera de este debate. Yo en mi intervención hablaba de que puede haber evidentemente cuestiones que mejorar en ese impuesto. A lo mejor una de ellas, o posiblemente una de ellas, sea el sistema mediante el cual se está valorando, se están tasando las propiedades. Pues puede ser, pero la propuesta que ustedes nos presentan no plantea eso, plantea la eliminación del impuesto. La eliminación del impuesto. Y yo le voy a hablar, y entiendo que es una auténtica barbaridad el caso que usted ha puesto aquí, es una auténtica barbaridad, es lógico reconocerlo, pero yo le voy a plantear una cuestión, y es si por esos casos concretos que justificarían el que profundizáramos en una mejora de cómo se está interpretando ese impuesto, ustedes nos plantean la eliminación del impuesto para que se libren otros. Yo, como todavía me queda un minuto, le voy a hablar de, llamémosle, la familia Pérez o la familia García o la familia Sánchez, afectada por la crisis, con personas que se han quedado en el paro como consecuencia de la reforma laboral que ustedes aplicaron y contra la que evidentemente no se manifestaron, que pasan miles de fatigas para llegar a final de mes, porque además todo ha subido, sus posibilidades cada vez son menos, porque claro, ustedes subieron el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, tampoco se manifestaron, se ve que a ustedes ese no les preocupaba tanto, pero que los pagan también, incluso la familia a la que hace referencia, tristemente, también todos los tenemos que pagar, por igual, los ricos y los pobres, se les complicó la cosa hasta tal punto, y saben ustedes que esas familias existen, hasta tal punto de que les tuvieron que echar de su casa, les echaron de su casa porque existía una ley aprobada por el Partido Popular, también que impedía legislar en contra de eso. No les vi yo a ustedes tan rebeldes en estas ocasiones. Sin embargo, ahora sí, por casos muy concretos y para eliminar un impuesto del que se benefician los grandes patrimonios de esta comunidad autónoma. Sí, ahí están los datos, los grandes patrimonios. Como se ha incorporado ahora, yo le recomendaría al señor Galván que los datos que ha expuesto antes los vuelva a exponer porque creo que son muy claros, pero termino porque se me ha pasado ya el turno. Muchas gracias, señora presidenta. Yo estoy de acuerdo en parte con el señor Saldaña. Hay casos reales que no hay que ser multimillonario para pagar un importe elevado en ese impuesto. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta si el PP consiente en votarla por puntos, porque no acabamos de estar de acuerdo con el punto 1. Nos parece un poco un brindis al sol. ¿Por qué no Jerez una ciudad libre del IVA cultural, por ejemplo? Es decir, queremos hacerlo por puntos. Creo que todos estamos de acuerdo de alguna u otra manera que este impuesto, el impuesto de sucesiones y donaciones, es un tributo a todas luces injusto. Pero es preciso hacerle un recordatorio a la ciudadanía sobre la naturaleza de este tributo. Es un impuesto de carácter estatal, cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomas. Bueno, pues en casi 40 años de democracia, ni los gobiernos del PSOE ni los del PP han modificado este impuesto, a pesar de contar en algunas ocasiones con mayorías absolutas. Ni a nivel autonómico tampoco. Por ejemplo, el Partido Popular ha tenido 33 oportunidades en 33 años para ponerse de acuerdo con el gobierno andaluz y tratar este tema. En cambio, Ciudadanos, con 9 diputados y en menos de 2 años, ha conseguido grandes avances en materia fiscal a nivel autonómico. Ha conseguido poner en el centro del debate político esta cuestión y ha forzado a la señora Susana Díaz, tras 35 años de reticencia, a modificar el impuesto y que haya visto a la luz un decreto en el que, gracias a la presión de Ciudadanos, no hay que olvidarla, se amplían las deducciones por herencia de vivienda habitual con reducción automática del 99%, de herencia o donaciones agrarias, y se aumenta el mínimo exento para la tributación de herencia entre parientes directos a 250.000 euros.
Hemos conseguido que se atienda a esta reivindicación que no solo afecta al campo andaluz, sino también a las familias andaluzas. Y le pongo ejemplos reales. Con la reforma de este impuesto llevada a cabo por el Gobierno andaluz, gracias a nuestra presión, una persona que antes recibía una herencia por importe de 200.000 euros, antes pagaba 28.000 euros, ahora nada. Un hijo que residía con sus padres y que por el desgraciado fallecimiento de uno de ellos heredaba una vivienda por valor de 280.000 euros, pagaba aproximadamente unos 20.000 euros, ahora nada. Estos son datos incontestables, cifras que usted perfectamente puede refutar. No son opiniones, no porque usted ha puesto el típico ejemplo del 1.000.000 de euros y son casos reales. No estoy de acuerdo en que sea un impuesto exclusivamente para ricos, le hablo de casos reales. Nos reiteramos en el apoyo a la propuesta para que finalmente se consiga el objetivo de armonizar este impuesto y eliminar los desequilibrios interterritoriales existentes y evitar situaciones dantescas y surrealistas como la que el señor Saldaña ha mencionado del Hostal Ávila. Nada más. Grupo Ganemos. Gracias, señora presidenta. Bien, dicen ustedes que traen esta propuesta para declarar Jerez como municipio libre de impuestos de sucesiones y donaciones, y que es a petición de una plataforma ciudadana y que es a petición del clamor popular, que hay muchas familias que se encuentran en esta situación. Pues, ¿verdad?, este clamor popular no puede ser tal, puesto que solo afecta al 0,7% de los contribuyentes a nivel del Estado y a un 7,5% de los contribuyentes a nivel de Andalucía. De este 7,5% de andaluces afectados por este impuesto, menos del 20% eran familiares directos. Es decir, realmente a quienes afecta es al 2,1%, a quienes ustedes protegen es un 2,1% de la población andaluza. Es decir, este clamor popular no puede ser tal porque son muy pocas personas, señor Saldaña. Si ustedes, a los que más afectan es a los familiares que no son familiares directos. Sin embargo, no vienen ustedes aquí a traer una proposición que diga vamos a enmendar esta situación injusta, sino que dicen ustedes que es injusto ese 2,1. ¿Perdona? ¿Que no es un impuesto para ricos? 250.000 euros por cabeza. Pues verá usted, la clase media trabajadora del que habla el señor Saldaña, estamos hartos de trabajar toda la vida y no tenemos nada. O sea, dice, es que el impuesto a las personas que están hartas de trabajar, que con todo su esfuerzo han conseguido una herencia para sus hijos. Sí, bueno, pero es que han conseguido, no habrá sido solo trabajando, porque han conseguido un montón de cosas. Y mi padre lleva toda la vida trabajando y no tiene más que un pisito en Vallesequillo. Verá tú, que es que hay trabajo, y familia, y maneras de ganar dinero, ¿vale? Luego, sabemos también incluso que en la plataforma hay personas que defienden que se suprima el impuesto, pero sin embargo también hay personas que no defienden que se suprima el impuesto, sino que lo que querían era una modificación. Lo que pasa es que la campaña del Partido Popular ha engañado mucho a la gente, porque llevan muchas mentiras en esta campaña, llevan muchas mentiras. Hablan ustedes de la tributación en diferentes comunidades autónomas. Acabamos de hablarlo, efectivamente estamos de acuerdo, no queremos que haya la tributación diferente en cada comunidad autónoma por lo que ello conlleva, pero es que vuestra propuesta no trae una medida para paliar esa tributación diferente. Vosotros quieren declarar Jerez municipio libre del impuesto de sucesiones y donaciones. No pretenden enmendar esta situación injusta. También hablan de la renuncia, que hay muchas renuncias en Andalucía. Ya lo hablamos en otra ocasión que trajeron ustedes esto aquí. La mayoría de las renuncias es porque lo que vas a heredar es una vivienda que tiene una deuda, porque cuando quisimos comprarnos nuestras viviendas teníamos que avalar con la vivienda de nuestros papás o nuestras mamás o la persona que fuera, y cuando ahora vamos a heredar, pues resulta que tiene que pagar una hipoteca para poder... Muchas gracias. Vale, luego sigo, hay más. Grupo Socialista. Gracias. Bueno, yo creo que sobre todo centrar el debate, porque se habla un poco asuntos de bonificaciones, cuestiones de mínimo. Aquí la propuesta es clara, o sea, el Partido Popular quiere eliminar el impuesto. Va a centrar entre eliminar o mantenerlo. Obviamente el Partido Socialista opta por mantenerlo, porque es un impuesto
que está destinado para precisamente los ricos. Habrá algún asunto por valoraciones que puede contener algún error que habría que ver, pero aquí estamos hablando de declarar la ciudad libre de este impuesto, un impuesto que por encima del millón de euros, solo grava 400 personas en Andalucía. Yo antes he dado los datos, creo que el señor Saldaña pues no estaba. El 93% de los andaluces que hereda está exento de pagar el impuesto, solo un 7%, y además he aportado los datos de Jerez del año 2016. En Jerez, en el 2016, de 5.841 herederos, solo han tenido que contribuir 317, es decir, el 5,4%. Son datos oficiales. De 5.841, solo 317. El impuesto es verdad, es estatal, está cedido, ustedes lo pueden recuperar, lo pueden eliminar, pero deberían compensar a las comunidades porque tenemos que financiar la sanidad y la educación. No solo el Partido Socialista piensa que este impuesto grava a los ricos, también los técnicos de Hacienda alertan de que suprimir el impuesto de sociedades beneficia a los ricos. Como no puede ser de otra forma, cualquier analista, cualquier funcionario que analice los datos y vea las cifras, pues puede comprobar a quién beneficia. Y yo antes, señor Saldaña, que usted estaba fuera, he recomendado a la población, a los asistentes, incluso a los demás concejales, he recomendado que se bajaran del portal de transparencia la declaración de bienes de los concejales, que las tengo aquí todas, y por partido. Es que creo que estaba fuera. Entonces tenemos todas las carpetas de todos los concejales, que están en información disponible de los ciudadanos, y ahí se puede ver a quién le afectaría de estos 27 concejales este impuesto en un futuro, y casualmente solo afecta a 4 concejales. Y yo creo que usted sabe de qué partido estamos hablando, de quiénes son esos 4 concejales. Todos lo saben, del Partido Popular. Los 4 concejales del Partido Popular los tienen aquí. Aquí tiene toda la carpeta con todas las declaraciones de bienes. O sea, usted quiere eliminar un impuesto que grava a los que más tienen. Y en este caso, de estos 27 concejales, solo afectaría a 4. Yo creo que es muy clara, es el fin de la mentira, de esa campaña de mentiras que el PP ha iniciado sobre este impuesto y que al final pues no se la ha comprado nadie, señor Saldaña, ni en el Parlamento, ni por supuesto aquí tampoco en el Ayuntamiento de Jerez. Gracias, señora presidenta. Bueno, le voy a decir a usted una cosa. Eso usted no lo sabe. Porque usted no sabe cuando una persona vaya a fallecer ni cuántos hijos va a tener, ni cuántas viviendas va a tener, si la ha vendido o no la ha vendido, ni cuánto va a ser la valoración. Con lo cual usted no tiene ni idea de quiénes de los que estamos aquí vamos a pagar o no el impuesto de sucesión y donaciones. No, habrá gente que se pueda morir antes y gente que se pueda morir después, o gente que venda las casas o venda lo que tenga y se lo gaste en cerveza. Por lo tanto, usted no sabe nada. Usted no sabe absolutamente nada de quién va a heredar hasta que llegue el momento de la herencia. Así que no mienta usted, porque eso no es así. No miente usted, porque puede haber una persona que tenga, por decir algo, un ático en Hipercor que esté valorado en 200.000 euros y cuando usted lo multiplica por 1,20 y tanto, pues son 250 o 260.000 euros. Y usted no sabe si mañana eso va a comprar otra vivienda o no. Y por lo tanto, no mienta usted, porque en Andalucía los ricos son del Partido Socialista. En Andalucía, después de 40 años de régimen del Partido Socialista, igual que antes con el régimen eran los que estaban en el régimen de la dictadura, ahora después de 40 años los ricos en Andalucía son los del Partido Socialista. Así que no vaya a venir usted ahora, y si quiere le doy datos concretos de todo lo que usted quiera en Andalucía, de miles de millones de euros. Decirle a los señores de Ciudadanos que, hombre, me parece bien, pero votar antes una cosa a la contraria y ahora decir que estamos de acuerdo es un poco sorprendente. Es decir, usted ha votado a favor de una enmienda de sustitución que se cargaba íntegramente la proposición del Partido Popular. Y ahora, cuando interviene, dice que está de acuerdo con la proposición del Partido Popular. Por cierto, le digo a todos, el punto 1 nos lo han quitado. El del declarar el impuesto de sucesión, el hecho, lo quitaron en la Junta de Portavoces, por lo tanto eso no se puede votar, ¿vale? Pero le voy a decir una cosa, no se pongan ustedes medallas de Ciudadanos. Es que hace escasamente 2 horas han aprobado usted la mayor subida de las plusvalías, que también afecta a las familias que heredan por la vivienda habitual, han votado a favor, la mayor subida de las plusvalías. Es decir, con lo que usted de Ciudadanos iba a votar hoy aquí, se ha cargado no 33 años, sino 60 años de lucha de eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Ciudadanos ha votado aquí, hoy, conjuntamente con Izquierda Unida y el Partido Socialista, por la mayor subida de impuestos a las personas que heredan la vivienda habitual, y por lo tanto no vengan ustedes a ponerse medalla. El tema es el siguiente: ustedes quieren igualar para que todo el mundo pague más. Nosotros creemos que hay que igualar para que Andalucía sea más competitiva también a nivel fiscal. Y le digo, no es verdad
que el impuesto de sucesiones lo paguen las familias ricas. Las familias ricas se van de Andalucía, se domicilian en otros sitios o lo ponen a nombre de sociedades. Lo pagan las clases medias y las clases trabajadoras. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejón. Dos cosas. Una, hay que reconocer que el señor Saldaña de vez en cuando tiene aje. Lo de vender la casa antes de morir para gastártelo en cerveza, yo me lo voy a apuntar porque no lo termino de ver, ¿no? Usted dice que no es un impuesto para ricos. Vamos a ver, ahí están las estadísticas. Bueno, también entrará, influirá qué consideramos rico o qué no consideramos rico. Y yo le he reconocido que puede haber casos muy concretos, pero es que usted no viene a poner una solución a los casos concretos. Usted viene a ir a la mayor y eliminar el impuesto. Y el impuesto grava a los grandes patrimonios. A los grandes patrimonios. Si no, usted no nos ha traído aquí la eliminación de ningún otro impuesto. Y los impuestos indirectos. Usted no nos ha traído la eliminación o la bajada del IVA. Plantéela, que se la votamos nosotros, encantados. Usted dice que las grandes fortunas no pagan en Andalucía. Ahí, en cierta forma, le voy a dar la razón. Que las grandes fortunas no pagan el impuesto en Andalucía porque se van a otra comunidad, para lo cual nosotros le hemos planteado una armonización del impuesto o también porque se lo llevan a los paraísos fiscales o defraudan muchas de ellas, que tampoco pasa nada porque ya ustedes preparaste una amnistía fiscal, ¿vale? Para el Partido Popular, ¿vale? Preparó y aprobó una amnistía fiscal para pasarle la mano a los grandes defraudadores. Pero bueno, que yo le entiendo. Y su posición, la posición del Partido Popular, me parece lógica y coherente. Ustedes están defendiendo los intereses que tienen que defender. Esto es una cuestión de clase. Pero lo que no puedo entender es que ustedes confundan a la clase trabajadora para que defienda esos argumentos que ustedes utilizan y que en definitiva terminan beneficiando a las élites de esta comunidad y los grandes patrimonios. Ya digo, yo lo puedo entender, igual que ustedes tendrán que entender que nosotros no vayamos a votar lo mismo que ustedes votan. Por lo demás, que hay cuestiones concretas, casos excepcionales, que puede haber injusticia muy concretas ligadas a cómo se está cobrando este impuesto, pues probablemente. Pero que eso justifique la eliminación del impuesto, no. La eliminación del impuesto la persiguen ustedes para beneficiar a los que están buscando beneficiar, y no se lo voy a explicar yo ni le voy a explicar la historia del Partido Popular y los intereses que defiende. Sí, muchas gracias. Bueno, por responder un poco al señor Saldaña, decirle que nosotros sí nos ponemos medallas. Sí nos ponemos medallas porque el acuerdo, le guste más o le guste menos, los acuerdos que hay para modificar el impuesto de sucesiones. Y si se está hablando, y si usted trae aquí esta propuesta del impuesto de sucesiones, es gracias a Ciudadanos. Porque usted es nuevo en el Parlamento, pero sus compañeros que llevan 30 años en el Parlamento han hecho cero. Han llegado a acuerdos número 0 con respecto al impuesto de sucesiones. Lo que pasa es que ha sido Ciudadanos el que, gracias al acuerdo, lo ha puesto sobre el tablero, y por esa razón es por la que usted trae aquí esa propuesta de declarar a Jerez libre del impuesto de sucesiones cuando nada tiene que ver una cosa con la otra. Igual que nada tiene que ver cuando nos dijo antes que nosotros defendíamos las plusvalías y por otro lado se llevaba a cabo una subida de impuestos. Eso es falso. Es que usted hoy aquí está realmente, además le digo, realmente nervioso y con el rictus más serio que le he visto desde hace mucho tiempo. Y puede ser porque esté muy nervioso. ¿Y sabes por qué se lo digo? Porque es que tiene pavor, su grupo tiene pavor, tiene pánico a que Jerez empiece a andar, a que Jerez tenga un presupuesto. Y el palo en la rueda que tiene Jerez lo está sosteniendo usted aquí hoy con el grupo Ganemos. Porque el Grupo Popular ha estado muy cómodo en el caos de estos 2 últimos años. Y a la mínima que se ha visto un poco de luz al final del túnel, está usted hoy así de serio, repartiendo a diestro y siniestro a todos los grupos. Por eso digo que nosotros sí nos podemos la medalla, tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Efectivamente, por responsabilidad sobre todo. Y decirle que si hemos votado para devolver las plusvalías y para suprimir las bonificaciones es porque sabe que tienen en común, que no lo he preguntado antes, tienen en común que se hacen para cumplir la legalidad vigente.
una del Tribunal Constitucional y otra del Real Decreto Ley 17/2014. Eso es lo que tienen que ver, la devolución de la plusvalía. Así que, por mucho que mire a la Cámara, le agradecería que no haga más teatro en el día de hoy, que sea más respetuoso con los ciudadanos y que quite ya las manos del palo a la rueda que tiene Jerez para que Jerez pueda comenzar a funcionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Grupo Ganemos. Lo de la pinza te ha durado poco, Carlos, porque en esta propuesta precisamente nos vamos a votar igual que el PP. O sea que esa pinza creo que te ha servido para poco tiempo. Creo que el grupo de Ganemos Jerez ha dejado bastante claro el contenido de su voto y desde luego vista a muchos kilómetros de las razones por las que hemos coincidido en el voto el Partido Popular y Ganemos Jerez. No se olvide usted del contenido de las cosas y déjete de titulares que no llevan a nada. Si quiere puede sacar este. Bueno, sigo como estábamos. Estábamos con el tema de la renuncia, de la mentira del PP de que en Andalucía se producen muchas renuncias. También hay renuncias en Madrid, que precisamente este impuesto tiene la mayor bonificación. El problema de la renuncia no es la bonificación del impuesto. El problema de la renuncia es la elevada carga hipotecaria de las viviendas que heredamos. También hablan ustedes de que es injusto porque se grava 2 veces. Es decir, durante la vida te has grabado has pagado los impuestos por los bienes y ahora que lo heredan, de nuevo hay que pagar. Eso es como decir que el IVA grava la renta ya grabada en el IRPF, o a ver con qué dinero pagamos nosotros el IVA. Con la misma renta que ya he pagado el IRPF. Está claro que esto es absurdo y falso. Voy a ir también al tema del Hostal Ávila. Otra mentira. Habla usted como si solo hubiera heredado ese hostal. No es cierto. También esa familia heredó una vivienda en el puerto de Santa María. También heredó otra. Ahí el caudal hereditario de esa herencia no es solamente ese hostal, como quiere usted hacer ver a la ciudadanía. Y les repito, su propuesta nada tiene que ver con los problemas que puede haber en el reparto y en el efecto de este impuesto. Lejos de que ustedes pretendan arreglar las injusticias que se puedan estar cometiendo con este impuesto, ustedes lo que quieren es beneficiar no a la clase trabajadora, señor Saldaña, que me enciende muchísimo verlo hablar de que está defendiendo a la clase trabajadora, porque es que yo no sé la clase trabajadora de la que usted habla, de verdad que no lo sé. Una clase trabajadora que tenga que pagar este impuesto, ojalá lo tengamos mañana. Ojalá lo tengamos mañana, todos y todas las que estamos aquí, que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones porque heredamos más de 250.000 euros por cabeza. Gloria bendita. ¿Y tú quieres quitar ese impuesto y quieres que paguemos menos? Pues no sé, ¿cuál es dice usted que quiere hacer más competitiva a nivel fiscal Andalucía? Pero si lo que quiere es recaudar menos. Además, antes ha dicho que este impuesto solo recauda el 1,7 o... pues está usted apostando muy poco por esta... Muchas gracias, señor. Lo último. Declaremos municipio libre de precariedad, señor Saldaña. Señor Galván, tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que ha quedado contestado casi todas las mentiras que nos ha soltado el concejal del Partido Popular. Queda una, porque habla usted de los desplazamientos de habitantes en la región y datos estadísticos también del Instituto Nacional. Desde el 2008, que es el primer año severo de la crisis, en nuestra comunidad se han mudado casi 400.000 personas, en total 389.961, solo superado por la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no es cierto que se pueda achacar los movimientos entre comunidades precisamente a la presión fiscal, sino a otros motivos, como puede ser, bueno, búsqueda de trabajo, cambio por otro tipo de motivos, no en cualquier caso por este impuesto de sucesiones. Usted además no me ha contestado porque le comentaba que es un impuesto estatal que se puede recuperar y lo pueden eliminar desde el Estado, siempre y cuando, insisto, monten unos mecanismos de financiación alternativos por esa pérdida de financiación que recibirían las comunidades. Y por último, sí me gustaría hacer referencia bueno, lo que usted decía, es cierto, yo no he hablado hace 20 años, yo hablaba de los ejemplos actuales en el portal de transparencia, hablaba de los ejemplos actuales, con la declaración de bienes de ahora, lo que tenemos ahora mismo. Y son 4 concejales del Partido Popular. Es que si hablamos
dentro de 10 años o dentro de 15 años, lo más seguro es que estemos hablando que no sean 4 concejales, es que sean 11. Que probablemente dentro de 10 años sean los 11 concejales del PP los que estén obligados a pagar este impuesto. Entonces, yo creo que ha sido muy claro, se ha cogido los datos que había en el portal. A lo mejor dentro de 11 años, señor Saldaña, estoy seguro de que van a ser los 11. Me alegra de que la inmensa mayoría no le haya comprado la mentira de quitar este impuesto, y le vuelvo a repetir, en Jerez solo un 5,4% de los herederos pagaron el último año, y creo que el 5,4% no van a ser precisamente la clase más trabajadora y la clase menos pudiente, señor Saldaña, es todo lo contrario. Y le termino diciendo que aquí se acaba su gran mentira, se acaba la gran mentira del PP andaluz, porque bueno, no ha tenido ningún recorrido y no han llegado al objetivo que ustedes pretendían. Saldaña. Gracias, señora presidenta. Señor Galván, a mí no me preocupa que usted, como usted dice, compro, ¿no? A mí lo que me preocupa es lo que opina la gente fuera, y la gente le puedo asegurar que no piensa igual como usted. Yo sí le digo que está usted reconociendo que sus concejales del PSOE son unos verdaderos inútiles, porque si usted después de toda una vida trabajando no espera que ninguno de los concejales del Partido Socialista sea capaz, como hacen todas las familias, de intentar progresar, le agradezco que haya dicho que los concejales del Partido Popular son capaces de progresar socialmente y los de ustedes no sean capaces de progresar. Lo ha demostrado usted. Los suyos no van a conseguir ganar nada porque no esto, y los del PP sí. Dicho eso, sí decirle, señor Ruiz Verdejo, esto no es un tema... Me están interrumpiendo. Señor Ruiz Verdejo... Las personas honradas no se hacen ricas, señor Saldaña. Las personas honradas no se hacen ricas. Me están interrumpiendo, A lo que llama inútil, otro le llamamos otra cosa. Tiene usted que parar el tiempo. Hombre, Padre están hartados de trabajar, ¿vale? Cara dura. Por favor. Señor Ruiz Verdejo, esto no es cuestión de clases. Esto no es cuestión de clases. Esto no es cuestión de clases, es cuestión de justicia. Por eso hemos votado en contra de las plusvalías y vamos a votar a favor de eliminar el impuesto de sucesión y donaciones. Lo que no sabemos es dónde está usted. Y le digo también una cosa, Fidel Castro, el exponente comunista, 900 millones de euros de patrimonio. ¿Y Franco cuánto? 900, ¿Y Franco cuánto? ¿Y Fraga cuánto? 900 millones, 900 millones de euros de patrimonio. ¿Franco cuánto? ¿Cuánto Franco? Y el fundador de su partido, igual de malo que el otro. Nosotros no hablamos de malo, habla usted de Franco. Por favor. 900 millones de euros de patrimonio Fidel Castro. Le pregunto, ¿lo va a donar a la comunidad o lo se va lo a va a dar donar a sus Borbón? hijos? El Borbón y Franco. Pero déjeme usted que termine. Señores de Ciudadanos, lo que nos da pavor es que ustedes cambien de chaqueta todos los días. Ahora están apoyando al peor gobierno de la historia de Jerez. Y ahora han votado usted a favor de eliminar las bonificaciones en las plusvalías. Hoy son liberales y mañana son socialdemócratas. Y lamento, señor Pérez, lamento que usted piense que nosotros estamos repartiendo, porque lo que significa es que probablemente usted está manifestando exteriormente la incapacidad de argumentar la posición que ha defendido hoy aquí, totalmente contraria a la que hizo el otro día. Hay varios puntos importantes a los ciudadanos. Hay que eliminar el impuesto de sucesiones porque se paga en Andalucía y no en otras comunidades. Hay familias que han pagado para recibir el dinero del IRPF, para comprar la vivienda en el IVA, y ahora tienen también que pagar cuando es la herencia, mientras que otra persona que no ahorre no tiene por qué pagar ese tercer impuesto. Hay 40.000 andaluces que se empadronan todos los años en otras comunidades autónomas para no pagar el impuesto. No es verdad que lo paguen los ricos. Las familias más adineradas lo ponen a nombre de sociedades y no pagan. El valor mínimo exento está multiplicado por unos coeficientes que pone la Junta de Andalucía. Es necesario bonificar al 99% y sí decirle que no se puede eliminar desde arriba porque todas las comunidades autónomas tendrían que estar de acuerdo y no lo están. Jerez necesita que ustedes apoyen la eliminación del impuesto de sucesión y donaciones. Gracias, señor Saldaña. Vamos, pues, a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Rechazada. Proposición del Grupo Municipal Popular relativa a la formación profesional. Hay una enmienda
que simplemente, bueno, la presenta... Debatimos la enmienda, ¿vale? En la misma línea de siempre, estamos queriendo ampliar servicios, estoy totalmente de acuerdo, pero también necesitamos lo mismo que decíamos antes, derogar la ley estatal y aumentar el presupuesto, y por eso